Mi nombre es John Ramiro Agudelo, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Antioquia y les voy a hablar del empleo de bioalcoholes en motores diésel, que al parecer suena un poquito chocante, porque lo normal es que los alcoholes estén relacionados con los motores de encendido por chispa o encendido provocado. Pero vamos a ver que la tradición en esto igual es tan antigua como en los motores de encendido provocado. Por favor. Ahí. Permítanme dos transparencias a continuación para... de acá. Simplemente vas bajando. Para mostrar muy rápidamente de dónde vengo. Yo vengo de esta universidad que se llama la Universidad no de Antioquía, Paco, sino de Antioquia, que está ubicada en Medellín. Medellín es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes y que está ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y es un valle que tiene 30 kilómetros de ancho por 15 kilómetros a lo largo, o sea, largo y ancho, 30 y 15. Y está rodeada por montañas que están entre 2.100 y 2.500 metros sobre el nivel del mar y que suelo disfrutar muy a menudo con mi amigo Magín en bicicleta cada que va a visitarme. Dentro de la universidad aquí está mi despacho, mi oficina, y aquí está mi laboratorio de motores donde hacemos este tipo de experimentos que les voy a presentar. Nuestro grupo de investigación fue fundado en el año 1996, la universidad fue fundada en 1803 también, y es una universidad que tiene ahora mismo 40.000 estudiantes, de los cuales en ingeniería pues son más o menos unos 8.000 aproximadamente, entre pregrado y posgrado. Nosotros nos dedicamos a estudiar temas muy afines a los del grupo del profesor Lapuerta. De hecho, he tenido muchas estancias aquí en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Alguna de ellas fue incluso por un año. Nos dedicamos a estudiar combustibles y aditivos en general alternativos, no solo procedentes de biomasa para uso en motores. Prestaciones, combustión y emisiones tanto de motores de encendido provocado como de encendido por compresión, desde el punto de vista modelado y experimental. Hemos hecho desarrollo de prototipos de bancos de ensayo de motores para vender a otras universidades en Latinoamérica y tenemos algunos profesores que se dedican a la eficiencia energética a nivel industrial y el uso energético de la biomasa. Son colegas que trabajan en el grupo. Actualmente tenemos 5 proyectos que son claves y que me dan alguna autoridad como para hablarles a ustedes aquí de bioetanol en motores diésel. El primero es un proyecto que duró 4 años y tuvo que ver con la fumigación de alcoholes, etanol hidratado y biobutanol en un motor diésel de inyección directa, que les voy a hablar un poco de eso. Hacemos en este momento, lástima que se haya ido aquel chico que le hubiese interesado esto, pero acabamos de terminar ensayos de durabilidad en motores con celdas de oxihidrógeno. Digo, acabamos de terminar, tú no sabías eso, porque hubo ya un fallo en el motor, falló el motor que tenía esta celda. Son celdas comunes, de hecho si ustedes entran a internet encuentran tipo hágalo usted mismo, donde se puede usar agua con un catalizador que normalmente es hidróxido de potasio y se fabrica a partir de la energía que se saca de la batería del vehículo una mezcla de oxígeno e hidrógeno que suele inyectarse directamente en la admisión del vehículo. Dado que Medellín tiene unos episodios de contaminación por material particulado importantes, nuestro ayuntamiento está buscando iniciativas que reduzcan el impacto ambiental de los combustibles en la ciudad y por eso nos pidieron que evaluáramos estas celdas de generación de oxihidrógeno para motores de encendido provocado. También hacemos caracterización físico-química, morfológica y nanoestructural del material particulado, que es una cosa que hemos aprendido al calor del profesor Lapuerta. Y recientemente estamos estudiando el impacto biológico sobre la salud humana que tienen esas partículas y las emisiones de los motores diésel. Trabajamos hace poco, ya contratamos un proyecto con una empresa de diseño y optimización de sistemas de escape de motores. Entonces este es como el quehacer nuestro. Dale, Magín, por favor. Este es nuestro laboratorio muy rápidamente. Tenemos un laboratorio con 3 salas de ensayo. Esta primera sala es para motores de encendido por compresión o diésel. La segunda sala es para motores de encendido provocado y la tercera sala tenemos un motor monocilíndrico CFR para ensayos generales. Además tenemos varios vehículos 2 que los tenemos instrumentados pues, para pruebas en ruta. Bueno, porque yo esta conferencia la tracé la semana pasada cuando me invitaron con base en
tres preguntas. Es ¿por qué? ¿Qué amerita el uso de bioalcoholes en motores diésel? ¿Cuáles son las técnicas más comunes para usarlo? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el impacto cuando se usa? Y aproveché entonces para poner una cuña, como dice Magín, sobre algunos resultados de fumigación que tenemos y unas conclusiones. Esto muy rápidamente porque ya Magín fue muy claro y además muy ordenado en la presentación, y es qué elementos justifican el uso de un bioalcohol en motor diésel. Hay unos elementos que corresponden a cualquier biocarburante, cualquier biocombustible. Uno de ellos, ya lo conocemos, es, digamos, el carácter de agotabilidad que tienen los combustibles fósiles. Otro, Magín, dale por favor, esta, aunque no se ve ahí, es una foto en una ciudad en Bangladesh. En el centro, en grandes centros urbanos tenemos grandes problemas de contaminación ambiental, que no los hay menos mal en Almadén ni en Ciudad Real. Lo otro es que hay una presión normativa muy fuerte a reducir esas emisiones contaminantes en los vehículos que van a salir al mercado. Son elementos que potencian el uso de biocombustibles. El otro es, pues, digamos, generar el desarrollo agrícola de zonas autóctonas locales. En este caso, pues, en nuestra región hay sembrados de caña y es darle oportunidad a los campesinos para que su producto se pueda usar en los vehículos de la zona y generar desarrollo agrícola y autonomía energética, como mencionaba Magín, dentro de algunos factores. Otros que vienen adelante son ya de tipo medioambiental. En 2012, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer dio, después de 20 años de estudio, emitió este concepto, y es que los gases de escape de los motores diésel son carcinogénicos, en especial el material particulado. Entonces, cualquier combustible de origen renovable, y particularmente los avanzados, que bajen material particulado, pues va a ir en contra de este hecho. O sea, va a bajar el riesgo de cáncer. Esta es una foto de Medellín y es un estudio que hizo un médico salubrista en nuestra ciudad, donde en un estudio que él sacaba, Magín, dale atrás un momento, encontró que 5 muertes, hizo el balance de cuántas muertes habían en el año y cuántas obedecían a enfermedades respiratorias crónicas, y haciendo el balance salió en la prensa de que la contaminación mata a 5 personas al día en la ciudad de Medellín. Bueno, hay problemas de tipo genotóxico y mutagénico por estas partículas cuando se respiran, y todo eso entonces son elementos del por qué usar una fracción renovable oxigenada que baje partículas. Dale, Magín. Lo otro, ya esto, hay factores por resolver ya yendo al campo de los bioalcoholes. Uno de ellos son los beneficios inequitativos con dineros del Estado, y eso se dio, por ejemplo, en varios gobiernos se ha dado, en Estados Unidos de Norteamérica y en el nuestro también se llegó a dar, donde se destinan dineros, digamos, tipo subsidios, esencialmente subsidios o beneficios económicos para el desarrollo de una empresa nueva, y resulta que eso genera, pues, que el dinero se vaya hacia, se concentre hacia unos pocos gremios que son los dueños a la hora del té, los dueños del producto, del bioalcohol. Por lo tanto, está generando una distribución inequitativa de la riqueza en ciertos países. Otro tema por resolver es el uso inapropiado de recursos naturales como suelo y agua que tú mencionabas, Magín, y por lo tanto, pues, hay que hacer un análisis delicadísimo de una tumba desde el punto de vista de parámetros energéticos, efecto invernadero, social y económico, como tú también lo decías. Estos beneficios, pues ya tú los mencionabas, pero entonces estas desventajas también hiciste como una mención. Aquí hay, pues, desde el punto de vista de materia prima, de tecnología y de políticas, donde aquí señalo un par de ellas que pueden generar distorsión al sistema económico del país, y es el por vía impuestos o por vía intereses gremiales, que tienen mucha presión política. El caso más conocido es el caso de los productores de maíz en Estados Unidos y el de productores de azúcar en Colombia. Dale, Magín, por favor. Hay otros retos, y ya entrando a los motores, independiente de que sea encendido provocado o diésel, y esos retos están asociados a los temas que a ellos les preocupan fuertemente con el uso de estos combustibles extraños o foráneos, aunque sean de origen renovable, y es qué impacto tiene sobre mi motor el cambio de propiedades del combustible, porque me toca hacer toda una ingeniería en la electrónica, la calibración, etcétera, pero es que además
¿Cómo me va a afectar eso en mis sistemas de posttratamiento de gases? ¿Qué recalibraciones tengo que hacer? Y sobre todo, pues, ¿cuánto me va a durar el motor y cuánto me va a durar mi sistema de tratamiento de emisiones, que puede llegar a ser incluso más caro, como decía Magín, que es cierto, que el motor? Pero las petroleras también tienen obviamente sus preocupaciones. Ellos dicen, bueno, a ver, ¿hasta cuánto puedo almacenar ese combustible? ¿Porque se me rancia o porque se me pierde al ambiente, se me evapora? Es que los volúmenes de materia prima que yo manejo son muy grandes y tú me vas a dar unas cuantas toneladas al año, etcétera. Eso implica que me modifica toda mi logística como petrolero, de producción y de distribución. Además, este tema de pérdidas evaporativas afecta tremendamente a las petroleras también y al usuario. De manera que estos son retos que quedan, pienso yo, por resolver con el tema de los bioalcoholes. Y el otro, que es el famoso trade-off, el compromiso entre comida versus combustible, que ha generado pues un debate muy grande en torno a esto. Una de las posibles salidas a que la mazorca de maíz se pregunte si arepa o etanol. La arepa es una tortilla que comemos en Colombia. Si comida o etanol, ahí el dilema es definitivamente ir por materias primas que no sean alimentarias o que sean de residuos. De todas formas, eso implica mirar con ojo crítico todo lo del análisis de ciclo de vida, ¿sí? Energético, de gases de efecto invernadero, económico y social. Porque una de las opciones es, y se está dando mucho en Estados Unidos, es sembrar grandes extensiones de un pasto king grass que crece muy rápidamente y que vía hidrólisis de esa lignocelulosa se puede fabricar etanol de segunda generación, o vía bacterias, que también está muy de moda, pero que implica pues todo un análisis que hay que hacer desde este punto de vista. Bueno, ahora sí, entrando ya en materia, ¿cuáles son las 4 técnicas que hay para usar bioalcoholes en motores diésel? Está el uso directo, que lo desarrollaron sobre todo pues, los suecos y los finlandeses también, tienen autobuses. Esta noticia la encontré ayer en internet, Magín. El primer vehículo Scania, un autobús, que se vende en Nagpur, en la India. Es el primero que llega a la India, de origen sueco, es de la compañía Scania, y funciona 100% con etanol. El vehículo es con un motor dedicado especial para etanol. Enseguida les hablo un poquito de las características que debe tener un motor de estos. Entonces, primera técnica, usarlo puro. Luego está mezclas, el uso de mezclas, que es el más expedito, es muy simple porque, comillas simple, pero de todas maneras una mezcla directa del alcohol, sea el que sea, metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, son los más, digamos, los que están en la lista de posibles usuarios para ser mezclados. La mezcla directa hasta ciertos porcentajes y en ciertas condiciones que les voy a mostrar dentro de un momento. La otra, imagínense, es la fumigación, que es la que hicimos nosotros allí en Colombia. Desarrollamos todo un sistema electrónico para coger el múltiple del motor diésel, perforando la admisión, pusimos un riel de inyección de etanol traído de Brasil para evitarnos problemas de resistencia a materiales, y lo que hacíamos era sustituir parcialmente la inyección de diésel por alcohol, digamos, etanol hidratado o butanol. Enseguida les hablo de eso. Y la otra técnica, que es la inyección dual. Bueno, a estos motores también se les suele llamar duales. Cuando es inyección en la admisión, dependiendo del porcentaje de sustitución de alcohol en la admisión, se le llama o fumigación o dual. Cuando el porcentaje es pequeño, hasta el 20, como mucho 30%, se le dice fumigar, que es fumigar en la admisión el alcohol. Pero si se usan porcentajes muy altos, donde el combustible diésel es simplemente un combustible piloto para el encendido del alcohol, entonces ya le llama duales. Y también existen duales de inyección directa, donde hay un inyector para el gasóleo o el diésel y el otro para el alcohol directamente. Las mezclas son fáciles de implementar, niveles de sustitución bajos, ¿sí? Y están, digamos, sometidas al uso de aditivos. Por un lado, tensoactivos, para que haya mejor homogeneidad en la mezcla y no haya separación rápida. Y por el otro lado, mejoradores de cetano, para que haya mejor autoencendido. La fumigación, mire el número que es hasta el 50%, uso de alcoholes hidratados, esa es una ventaja muy grande. Aquí no se pueden usar alcoholes hidratados y estos son más baratos, los hidratados, obviamente.
no tienen el coste energético de la destilación. Y tienen otra ventaja frente a esto, y es que tienen muy bajas pérdidas evaporativas o nulas, pues, si se logra hacer un sistema de recirculación. Los duales, a diferencia de este, tienen altos grados de sustitución, son caros y muy complejos. Entonces ahí están las 4 tecnologías para usar el etanol. Dale, imagino. Hablemos un poquito de Scania. Scania es el líder mundial en uso de etanol directo en motores diésel, puro, el etanol. Y en 1916 ellos fabrican el primer motor de etanol puro. O sea, esto es muy antiguo, realmente ya está cumpliendo 100 años. En el 79 sacan el primer vehículo de prueba al mercado, el primer vehículo de prueba, y ya en el 85 tienen un prototipo que está probado ahí en Suecia. En 1990 ya venden 600 autobuses en Suecia directamente, y en el 2014 vendieron el primer autobús a la India, solo de etanol. ¿Qué características tiene? Dale, imagino. Es etanol puro, el que usan en el motor, con un 5% de un mejorador de cetano, obviamente. Pero miren la relación de compresión, ¿no? Estamos enseñados a relaciones de compresión de 18:1, 19:1. Bueno, cuando yo hice mi doctorado aquí en Madrid en el año 99, por allá, que había todavía motores diésel de inyección indirecta, era común relaciones de compresión muy altas, 22, 23:1, pero es que miren, esto ya es irse a 28:1, evidentemente, porque tiene muy malas propiedades de autoencendido del alcohol. Toberas de inyección más grandes, porque tienes que meter más volumen para poder dar la potencia del motor, cambio en todo lo que es la electrónica de la inyección, juntas, empaques y filtros para que haya compatibilidad de materiales, y obviamente como tienes mucho menos contenido energético, un 35, un 38% menos contenido de energía, pues necesitas tanques mucho más grandes para tener la autonomía suficiente. El etanol, dicen ellos, y es evidenciado, pues es más fácil de manipular y almacenar, por ejemplo, que un combustible gaseoso, evidentemente, o que el metanol, que es más volátil y además tóxico. Este no es tóxico. Necesita un sistema de refrigeración, pueden usar, sistemas de refrigeración convencionales, con lo cual los componentes de los vehículos son casi que los que ellos fabrican, entonces se les facilitó mucho a ellos allí. Miren aquí un problema fuerte, y es que se reduce a la mitad el cambio del aceite lubricante. Si son 10.000 kilómetros, pues se baja a 5.000, ese es el problema, y requieren mayor mantenimiento programado. Ahí se me fue la mano. Esto es un ejemplo de lo que mostraba Scania, de que ellos ya en el 89 estaban dentro de la Euro 3, usando el bus de etanol, y fíjese que desde el 2007 estaban cumpliendo Euro 5. Euro 5 que entró en vigor aquí en 2009. Obviamente todavía no hablan de Euro 6. Y hablan pues de unas características en las que dicen que esos vehículos a ellos sí les salen a cuenta porque dan, dependiendo del grado de carga, dan eficiencias que van desde el 30 y pico % hasta casi el 41%, o sea, son bastante eficientes. Son muy eficientes, pero de todas maneras, como tienen tan poco contenido energético, pues necesitan entre 65 y 70% más consumo del etanol. Se necesita más consumo por menos contenido energético, pero se quema muy bien, digámoslo así. Bueno, ya no hablaré más de esta tecnología, sino que hablaré de la fumigación. En cuanto a la fumigación, digamos que no es muy buena debido al pobre autoencendido a bajas cargas. Es buena después de un cierto nivel de carga hacia arriba. A bajas cargas produce altas emisiones de aldehído, se huele inmediatamente. Nosotros percibíamos el olor a alcohol en el laboratorio cuando usábamos esto, sobre todo, lo digo, a bajas cargas. Incrementan todas ellas las emisiones de hidrocarburos totales y las de monóxido de carbono, que pudieran eventualmente tener solución con el catalizador de oxidación que lleva el motor diésel. Y tienen esa enorme desventaja, y es que requiere un sistema de inyección adicional y de almacenamiento de etanol adicional al que ya trae el vehículo de serie. La ventaja es que se puede usar el mismo vehículo normal, el camión que tiene, se le monta el kit y se puede usar, pero ese kit tiene un costo que no lo tiene la mezcla. Esa es la ventaja de la mezcla. Entonces se mezcla el motor diésel con el Otto y lo que se tiene es un motor fumigado, ¿de acuerdo? Que le podemos llamar dual, porque Magin le llama dual a esto, me di cuenta, pero es cuando, recordemos, cuando hay muy poca inyección de diésel frente a este, sería dual. ¿Sigue, Magin? Las mezclas tienen, digamos, estas 6 desventajas
que hay que tener cuidado con ellas. Señalo en rojo las dos que voy a discutir acá. La primera es una pobre emisibilidad, y esto fue publicado por el profesor Lapuerta y su grupo en Energy and Fuels en 2010, donde ellos muestran unas curvas, nos enseñaron a la comunidad académica y científica esas curvas de estabilidad de mezclas de diferentes alcoholes, desde C1, una molécula de carbón, hasta C5, que fue pentanol directamente, iban incrementando de alcohol. Miren que lo más inestable es el uso del metanol, es decir, el metanol no se puede usar para motores mezclados con gasóleo definitivamente. Esto aquí es el contenido de alcohol y esto es la temperatura y esto es la estabilidad de la mezcla. Por ejemplo, este que es el etanol, por aquí en cualquier región fuera de ahí es estable la mezcla, pero como te metas dentro hay separación, se separa y uno lo ve, arriba el alcohol y debajo el gasóleo, el diésel. Ya cuando uno pasa de etanol a butanol, y muy cercano está el propanol y el pentanol, esa región de estabilidad mejora ostensiblemente, porque se puede usar en cualquier punto de estos, por ejemplo, temperaturas desde 0 grados centígrados hasta contenidos muy altos de alcohol. El problema con esto es, dale Magín, que lo hemos detectado en Colombia en una estancia que fue el profesor Magín, en una tesis doctoral que dirigimos juntos, nos dimos cuenta que incluso en regiones que Magín había publicado, que eran estables para el etanol, por acá. Por ejemplo, fíjese que aquí hasta un 10%, 15% incluso, en temperaturas de 22, 25 grados centígrados, no hay, aquí no se les presentó a ellos separación de fases. Y nosotros vamos a Medellín y preparamos nuestra misma mezcla al 10% a una temperatura que está más o menos sobre los 19 a los 25 grados centígrados todo el año, y se nos separa. Y empezamos a preguntarnos qué era lo que estaba pasando y obedece a dos cosas. Primero, a la cantidad de agua que lleva el alcohol, que es distinta en Colombia a la que lleva acá. Y segundo, a que sospechamos que el agua atmosférica, allí tenemos una humedad relativa mucho más alta, es el trópico, y puede afectar en la separación de mezclas. Entonces estamos ahondando un poquito más en eso. Pero este es un problema que tiene el uso de mezclas con directas de alcohol, diésel. Y el otro es la pobre lubricidad, dale Magín. La pobre lubricidad también es del mismo trabajo que publica Magín y muestra que, por ejemplo, entre menor peso molecular tenga el alcohol, pues se comporta mejor, porque esta es la huella de desgaste, a más bajito mejor. Se comporta mejor independiente de la concentración de alcohol y este comportamiento es bueno porque fíjense la temperatura del ensayo, a 60 grados centígrados. Entonces, en mi opinión, aquí probablemente hubo volatilización del alcohol y con lo que queda en el residuo es el diésel y entonces por eso sigue siendo buena la lubricidad. De hecho, fíjese que cuando se va a 100% alcohol, la huella de desgaste se eleva, se dispara mucho. Y también da cuenta de eso, que en la medida que sube el peso molecular del alcohol, la lubricidad empeora, puesto que el alcohol no se despegó del diésel, sino que quedó en la mezcla. Entonces empeora las condiciones de lubricidad. Pero también tiene muy pobre autoencendido, el número de cetano es muy bajo, normalmente requiere uso de mejoradores de cetano o bajas concentraciones. Tiene el problema de que pues por lo menos el etanol es demasiado higroscópico, le encanta el agua y el agua ayuda a la separación como lo veíamos acá, pero además genera problemas de corrosión en el motor. Las pérdidas evaporativas son grandes y vamos a hablar de ellas a continuación e incrementan estas emisiones. Dale, Magín. Dale un clic. Este es un trabajo que acabamos de publicar Magín y nosotros, nuestros dos grupos, en Applied Thermal Engineering este año, y lo que encontramos fue un modelo que nos permitía predecir las pérdidas evaporativas de diferentes alcoholes en función de la concentración que tenían en la mezcla con diésel y en función de la temperatura. Entonces fíjense, por ejemplo acá ve uno que la velocidad a la que se evapora es mucho más alta entre menor sea el peso molecular del alcohol. Esto es metanol, etanol, propanol, butanol y pentanol. Entre más volátil sea, peor, se evapora mucho más rápido. Pero además mostré esta curva acá porque es que este ensayo lo hicimos nosotros allí en el laboratorio a 22 grados centígrados. Y cuando hicimos el cálculo del coeficiente de difusión, que responde muy directamente a la presión parcial del vapor del alcohol, veíamos que ese coeficiente de difusión del alcohol en el aire incrementa con la temperatura, con lo cual, si este ensayo no se hace a 22 grados centígrados, sino a los 47 que aquí en verano,
por lo menos en Ciudad Real, yo no sé aquí. Evidentemente las pérdidas van a ser muchísimo mayores, ¿sí? Lo otro es que, dale clic, Magín, encontramos en este trabajo una especie de contradicción. Fíjese, y verá que uno esperaría que en la medida que incremente el alcohol en el diésel, las pérdidas evaporativas fuesen mayores. Pues no, hay un umbral a partir del cual empiezan a disminuir cuando uno incrementa el contenido de alcohol. Esa aparente contradicción, dale clic, nos la ayuda a explicar el coeficiente de actividad que tenían la mezcla líquido-líquido, el alcohol y el diésel, porque encontrábamos que para muy bajitas concentraciones de alcohol, el coeficiente de actividad era muy alto. En cambio, cuando iba incrementando se hacía muy bajito y con eso se explicó ese fenómeno. En resumen, las mezclas tienen sus ventajas de la facilidad de implementar, pero tienen serios problemas en pérdidas evaporativas que hay que solucionar. Dale clic, Magín. Desde el punto de vista de qué le pasa a mi motor cuando yo uso estas mezclas. Entonces, este es un trabajo que publica Magín también en el año 2008 en Fuel, y él muestra que el consumo específico de combustible incrementa, pero eso está asociado evidentemente al etanol, que tiene menor poder calorífico, pero sin embargo muestra un ligero incremento en la eficiencia térmica cuando se usan mezclas, y eso está asociado al contenido de oxígeno del etanol. A pesar de que tenga menor número de cetano, dificulta un poquito el inicio de la combustión, pero la fase de combustión difusiva se hace más rápida por el oxígeno y por esa razón mejora la eficiencia. Esto que está mostrando Magín acá es que bajó el material particulado en masa y en número de partículas. Y dale clic, Magín. Bueno, en número de partículas, pero una cosa importante que señala Magín ahí en su trabajo es que las partículas más pequeñas, digamos las menores a 100 nanómetros, se mantienen respecto al diésel, o sea, no son más pequeñas que las del diésel, porque ténganse en cuenta que entre más pequeña la partícula, las que llaman ultrafinas, son mucho más peligrosas porque van directamente al torrente sanguíneo. Cuando se respiran pasa al alvéolo y en el intercambio de oxígeno que hay en el pulmón va a la sangre, y ese es uno de los principales problemas de paro cardíaco en este momento en algunas regiones donde hay alta concentración de material particulado. Las emisiones de óxidos de nitrógeno, pues aquí prácticamente puedo decir que no cambiaron con el alcohol, salvo a altas cargas un poquito, supongo que por el oxígeno, pero las de hidrocarburos totales a bajas cargas, lo que nos esperábamos, dieron mucho más altas. Dale, aquí. Este es rápidamente lo que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Tomamos un motor diésel de inyección directa, instrumentado, y en el múltiple admisión le pusimos un riel de inyección de etanol, con una unidad de control electrónica especial para eso, y medimos en 3 condiciones, tomando como punto central uno que hemos usado en muchas publicaciones con muchos artículos, con muchos combustibles distintos y que nos servía de comparación a la vez. Pero lo que hicimos aquí fue tomar este punto, variamos dejando la carga constante, el régimen de giro para el efecto del tiempo característico en la cámara de combustión de estos alcoholes, y variamos el grado de carga pues para dar el efecto del dosado relativo. Esto lo publicamos en Fuel el año pasado. Dale, Magín. Probamos con etanol al 5% de agua hidratada. Nos interesaba esto porque el anhidro vale 67 centavos de dólar el litro, mientras que el hidratado al 5% se rebajaba a 35 centavos de dólar, de manera que aquí hay una economía de escala muy interesante y por eso quisimos probar este combustible. Fuera de eso hay amplia disponibilidad y es derivado de biomasa, y probamos con normal butanol, que es muy promisorio, como lo decía Magín hace un momento. Tiene mucho más contenido energético que el etanol y tiene una ventaja frente al etanol enorme, y es que no le gusta el agua, es hidrofóbico. Este trabajo lo hicimos en lazo de control abierto, el usuario era el que decía qué cantidad quería inyectar de cada uno de esos alcoholes y el funcionamiento fue en modo estacionario. Esta es la unidad de control electrónica que se desarrolló allí en nuestro equipo. Dale, Magín. Esto fue lo que hicimos con todo el montaje, toda la parte de emisiones, inclusive medimos tamaño, distribución de tamaño y concentración de partículas con un ELPI, todo el diagnóstico de combustión y desempeño, prestaciones, que es normal, pero además al material particulado quisimos hacerle todo un estudio detallado de la parte morfológica, nanoestructural y de reactividad química para ver cómo pudiera afectar el filtro de partículas diésel, por ejemplo.
Y además, pues un grupo de allí de la universidad nos ayudó con extrayéndole la fracción orgánica de ese material particulado y haciéndole todo un estudio citotóxico. En este caso, pues, genotóxico, ver cómo se afectaba el ADN de linfocitos de sangre humana cuando se sometían a esto. Les voy a presentar ya resultados de esto. Esto es muy rápidamente, ahí lo que se ve es importante este punto. Este es el trade-off, el compromiso, digamos, entre material particulado y óxidos de nitrógeno más THC. Cuanto más cerca se esté de este punto, mejor. Y si uno se da cuenta, el butanol fue mejor que el etanol incluso. El butanol, desde el punto de vista de fumigación, a altas cargas, es el que presenta más cercanía a este punto. Y lo demás, pues, decir que la concentración total de partículas a altas cargas, pues no se notó gran diferencia con butanol, sí con etanol, pero cuando el motor trabaja en bajas cargas se nota una drástica disminución de la concentración de partículas y de la masa de partículas frente al diésel. Dale, Magín. Yo creo que esto, lo que quiero decir aquí, porque ya esta tarde, lo siento, lo que quiero decir acá es que nos dio con los alcoholes el material particulado más reactivo, nos dio más reactivo, con una nanoestructura muy similar a la del diésel, y la explicación de la reactividad la encontramos, dado que siempre habíamos pensado nosotros que la reactividad está asociada estrechamente a la nanoestructura. No encontramos diferencia sustancial en nanoestructura, la explicación la encontramos por el área superficial activa, es decir, asociada a efectos de borde y el plano basal de las capas de grafeno de las partículas. Sigue, Magín. Y esto fue lo que nos sorprendió, este sí fue un resultado interesante porque uno pensaría, no, pues si estoy usando un combustible de origen renovable como es el alcohol que viene de la biomasa, pues entonces va a tener un impacto sobre la salud humana más benéfico, y no. La respuesta es que no. Los trazadores biológicos que se hicieron las pruebas Cometa y Ames, estos son células sanas, y el defecto de cola de este cometa se genera por la concentración en miligramos equivalentes de material particulado a la que se somete los linfocitos de la sangre humana. Y lo que encontramos es que la tendencia al daño genético en el ADN se mide con este número de células dañadas, siendo la barra negra el diésel. Obsérvese que independiente del modo de operación, baja carga o alta carga, siempre fue mayor con los dos alcoholes, siempre fue mayor. Esto nos llamó mucho la atención porque esto puede ser una barrera para el desarrollo del tema de los alcoholes. Ahora, no nos quedamos solo, luego ya hicimos una cosa que aún no está publicada. Esto fue publicado por Andrés Felipe López, que es un doctorando nuestro allí. No nos quedamos contentos con la genotoxicidad o la citotoxicidad. ¿Qué es eso? Esa es la tendencia que tiene una sustancia a producir enfermedades agudas en el sistema respiratorio. Por ejemplo, laringitis, faringitis, la citis en el sistema respiratorio. Es más propenso cuando se reemplaza alcohol por diésel. Pero en este momento tenemos resultados preliminares de trazadores ya no genotóxicos, sino mutagénicos. Téngase en cuenta que genotóxico es cuando llega la sustancia que tiene el material particulado y rompe el ADN. Al romperlo, digamos que lo mata. El problema que hemos encontrado es que el diésel no lo rompe, ojalá lo rompiera incluso. El problema es que lo muta, entonces lo pone a uno a escoger entre mal y peor, porque resulta que parece ser que el diésel tiene más impacto mutagénico y menos genotóxico. En cambio, estos alcoholes tienen mayor impacto genotóxico, pero menor impacto mutagénico. Ese es como el hallazgo que tenemos. Este es un trabajo en el que estamos actualmente. Estamos haciendo ya un sistema de fumigación con una electrónica mucho más fina. Es la continuación de la tesis doctoral de Andrés, la sigue Frank. Y estamos haciendo todo un sistema de algoritmos genéticos y clasificación difusa para que se decida la cantidad óptima de inyección de alcohol, independiente de que el motor esté funcionando en condiciones estacionarias o dinámicas. Y este proyecto tiene financiación de una empresa colombiana de fabricación de bioetanol, que es el Ingenio Providencia de Incauca,
Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleo, nos está dando el combustible diésel, y la Universidad de Michigan, que nos ha recibido ahora al doctorando para hacer su estancia doctoral. Finalmente ya, Magín, entonces, estas son como unas conclusiones que salen de acá. Los alcoholes pueden sustituir apropiadamente una fracción interesante del combustible fósil. Es muy sensible a políticas económicas y sociales. Se puede usar de 4 formas: puro, fumigado, dual o mezclado. Los impactos que tengan dependen de la técnica que se usa. En general, cualquier técnica baja material particulado, número total de partículas, aumentan el consumo y el CO y el THC. Eso es lo que se ha observado en términos generales, y que afectan al proceso de combustión más o menos. Pero ya las mezclas, lo que encontró Magín, y muchos reportan esto, es que el NOx prácticamente no cambia y mejora la eficiencia, mientras que la fumigación tiene la bondad doble de que, además de que baja el material particulado, encontramos que baja los óxidos de nitrógeno. Bueno, la eficiencia no nos la varió, sobre todo a altas cargas. Aumentó la reactividad a la oxidación de las partículas, lo cual es bueno de cara al DPF, pero el problema es que aumentó la actividad biológica también de esas partículas de cara a la salud humana. Retos: desarrollo sostenible, nuevos usos, además buscar otras emisiones, las de aldehídos, las de, bueno, cosas por el estilo. Y finalmente, como unas reflexiones, ustedes saben que siempre que llega un chico nuevo a la cuadra lo miramos raro. El bioalcohol es un nuevo chico en la cuadra, con seguridad. Los fabricantes de vehículos están bajo presión. Ustedes ven el caso de Volkswagen, por ejemplo. Es un caso muy fuerte que está incluso afectando el Producto Interior Bruto de Alemania. Entonces ellos están bajo presión. Pueden haber soluciones por estos lados. Los gobiernos siguen haciendo cada vez, emitiendo regulaciones más severas para bajar más las emisiones y protegernos más a los ciudadanos. Los usuarios no sabemos ni dónde estamos, no sabemos ni realmente si incrementa aquello, si baja lo otro, no sabemos, estamos perdidos en la traducción ahí. Las compañías tienen grandes opciones de negocios, en eso los emprendedores, los nuevos ingenieros tienen opciones interesantes. Los investigadores, hay que decirlo, siempre necesitamos más plata, más financiación. Y definitivamente hay que frenar el crecimiento poblacional, porque uno puede hablar de biocombustibles y todo, pero este es el principal causante de todos los problemas que tenemos. No solo son los alcoholes ni las emisiones. Muchas gracias, ya Magín. Gracias. ¿Alguna pregunta? Para no irme deprimido a casa, como dice Magín. Gracias. Tú has dicho ahí que necesitamos más financiación y has mencionado que este trabajo lo financia, o tu trabajo lo financia una empresa de producción de alcoholes. Nosotros también hemos tenido financiación de Abengoa. Qué bien. ¿Qué credibilidad tenemos cuando mostramos los resultados positivos del etanol si están financiados por una empresa? O, dicho de otra manera, ¿cómo les decimos a los que nos financian por los efectos negativos, sí, que no son tan buenos como se esperaba, a lo mejor? Sí, sí, la ética de por medio siempre, la ética es lo que debe primar en todo caso, ¿no? Somos universidades públicas, además, eso refuerza esa posición. La tuya y la mía somos públicas y somos neutrales, entonces ya nos pueden dar el cielo y la tierra, que las cosas son lo que son, y esa es nuestra responsabilidad. Me parece que eso es cierto. Un caso que acabamos de sufrir nosotros con eso. Como les decía hace un momento, hay unos emprendedores en Medellín, a todo el que tenga una idea para limpiar el aire en Medellín le están dando dinero para que la pongan a dar. Pero estamos muy preocupados porque van varios episodios de alerta roja por concentración de material particulado. Una idea la probamos y fue efectiva, que fue la de los filtros catalizadores. Entonces, ¿qué sucede? Que son 2 jóvenes, me recuerdan mucho los que están aquí en la sala, ingenieros mecánicos, que se les ocurrió una idea de un filtro catalizador, y resulta que nuestras pruebas dieron favorables. Entonces, fenomenal, porque ¿qué pasó? Que se incubó una empresa, y esa empresa sale adelante, y esos 2 jóvenes nos van a ayudar a ellos, y les fue rentable también para ellos. El problema está en la otra empresa a la que le hicimos el ensayo.
que era la de las famosas celdas de generación de oxihidrógeno. Nosotros teníamos nuestras dudas de entrada porque de alguna manera se viola la segunda ley de la termodinámica. Cuando uno saca energía de la batería para generar hidrógeno queda muy poco contenido energético. Pero bueno, al final, por todas las cosas raras que hay en el motor, nos dio que la fracción que se extraía del combustible para generar el hidrógeno, el porcentaje, imagínense, entre 1 y 2,5%. Y eso se compensa dentro de la cámara de combustión por la combustión que da mejor el hidrógeno y el oxígeno extra. Pero ¿qué pasó? Que cuando hicimos un ensayo de durabilidad, que es un ensayo destructivo, un ensayo de 1000 horas, en principio trazado a 1000 horas, cogimos 2 motores completamente nuevos. Y ustedes imagínense uno tener 3 empresarios, 3, digamos, ingenieros de una empresa con todas las expectativas sobre su producto y con el ayuntamiento financiando su proyecto. Y nosotros como universidad con la responsabilidad ética también de decir si ese producto iba a ser bueno o no. Si es bueno, como en el caso anterior, entonces iba a ser una empresa incubada que iba a hacer bienestar, a generar empleo, etcétera. Pero si no funcionaba, como fue el caso, nos tocaba toda la responsabilidad de decir no funcionó y decir el por qué no funcionó. Lamentablemente en ese caso lo teníamos proyectado a 1000 horas y a las 120 horas se dañó el motor. Y fue por exceso de temperatura que lo da el hidrógeno. Entonces nos toca eso es cierto, sí. Ya nos pueden dar dinero el que sea, que hay que decir lo que es. Francisco. ¿Que quedan 5 minutos? Vale. Sí. ¿Qué diferencias, traducido en mensaje, me supongo que habrá, hay entre usar el bioetanol o etanol en un motor, otro motor de gasolina o en uno de un motor diésel? ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Es decir, lo habitual está Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí. Como etanol. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no? Sí, de hecho, eso es cierto. Eso es cierto. Mira, nosotros en Colombia, primero te doy un panorama. En Colombia, por ley, obligatoriamente tenemos que usar 10% de etanol de caña de azúcar en nuestra gasolina. Tú vas a comprar gasolina y mentira, ya tiene un 10% de etanol y no lo tiene. Eso, y el biodiesel también. Por ley usamos 10% de biodiesel. El etanol, en principio, lo mostró Magín, se pudiera usar también al 10%. Yo pienso que tiene que haber, digamos, una limitación en cuanto a la capacidad de producción de materia prima, porque la idea no sería importar etanol realmente, sino tener la capacidad de producción local. Ese puede ser un limitante. Por lo menos en Colombia sé que ese sería un limitante. Y también sé que en el momento que empiece a haber superávit de alcohol, por lo menos de caña, que quede de la producción, del uso para motor Otto, con seguridad se pudiera estar planteando usarlo en motor diésel. El cómo, entonces ya habría que empezar a definir y a hacer, porque mire por ejemplo que lo más rápido son las mezclas, pero hay unas pérdidas evaporativas muy importantes. Y también tiene que ver, pienso yo, con todo lo que es la infraestructura asociada a la distribución. Porque tú imagínate que las propiedades del etanol son más parecidas a la gasolina. De hecho, el número de octano es incluso más alto que el de la gasolina, entonces en principio tiene como el sentido inmediato irlo hacia allá, ¿no? Es como lo que se deriva. Pero además, el sistema de distribución se favorece mucho, porque puedes ir por el mismo poliducto sin problema, no tendrías inconveniente. Luego, cuando piensas en el diésel, entonces ya ahí, digamos que no es tan fácil el tema de la distribución, porque tú imagínate meter en un poliducto la mezcla etanol-diésel con esas pérdidas evaporativas que tendremos, sí sería un problema más serio. Entonces habría que pensar en un sistema de distribución distinto y una logística diferente, que si termina siendo los números, digamos, energéticos, económicos y sociales a favor, se harán, supongo. Pero creo que eso es. Pero competencia, entonces, del uso con letrado en diésel, bueno, o solo, puro, pero yo uso letrado puro, frente a usarlo con motor de gasolina no hay. No, yo creo que no hay. Yo no sé tú qué opinas, pero no. Como ocurrencia, la invisibilidad no se puede resolver de verdad, ¿no? Pero con una emergencia. Sí, claro, se usa. Se suelen usar tensoactivos, sí.
Sí, sí, no sí, sería sí. medibilidad, sería Sí, sí, una emulsión, pero Claro. ese es el problema. Pero sí, 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 sí los hay, sí los hay. Sí. Son caros y ese es el problema. Pero sí los hay, claro. claro, porque son ácidos grasos, son jamones, son... Los tensoactivos, que se usan para... Usan para eso. Sí, no sé, imagino, tú los Hay conoces. de muchos tipos. Sí, Nosotros no somos especialistas en eso, pero hay pero muchos los hay, seguro. Bueno, de todas formas, muchas gracias por su paciencia y espero que les hayamos, Magín y yo, pues evidentemente ilustrado un poco y compartido nuestra experiencia en estos temas de combustibles nuevos y en particular de los bioalcoholes. Gracias.